Hablamos ahora de la situación de las plantas de La Campañola ubicadas en San Martín. Se informó que cerraban sus puertas y por lo tanto muchos trabajadores tenían la posibilidad de ir hasta Villa Mercedes o quedarse sin trabajo, Mario. No, es una de las chances, irse a Villa Mercedes o quedarse en las otras empresas que tiene el Grupo Arcor aquí en Mendoza. Tiene 4 fincas, tiene una fábrica de cartón y también tiene una pulpera aquí en nuestra provincia, y esas son las opciones que están teniendo los trabajadores hoy. O mudarse a San Luis, porque van a seguir con la relación contractual con la empresa, o quedarse en estas otras, que son derivadas de las operaciones que tiene el gigante de las golosinas a nivel mundial, que es Arcor, a través de su marca La Campañola aquí en Mendoza. Lo cierto es que desde La Campañola aseguran, o desde el Grupo Arcor, aseguran que hace 5 años que tienen balance negativo en sus operaciones aquí en las plantas de San Martín, tanto la que está en la calle Arjonilla como la que está en la Ruta 7, y por tanto se mudan a Villa Mercedes. ¿Por qué a Villa Mercedes? Porque ellos dicen que aquí solamente trabajaban con durazno y tomate, pero que hace ya 6 años que tercerizaron el trabajo del durazno a Alco y a ABA, 2 empresas que operan aquí en Mendoza, y que solo estaban trabajando con legumbres. Legumbres que en la gran mayoría de los casos vienen desde el noroeste. Entonces dicen, traerlos hasta Mendoza es más fácil, llevarlos a Villa Mercedes, son casi 400 kilómetros menos de logística y además están más cerca del centro de distribución nacional que tienen en Córdoba. Por tanto, dicen, más allá de la situación de los trabajadores, han mirado los números. Esta mañana tuvieron una reunión con representantes del Ejecutivo, con el secretario de Industria y Comercio, Sergio Moralejo, y con el subsecretario de Trabajo, Carlos Segura, 2 de los gerentes del Grupo Arcor. Hubo un reproche, según dicen, según trascendió de esa reunión, de parte de los funcionarios del Ejecutivo hacia los gerentes de la firma, porque no habían anunciado esto antes, porque no plantearon una situación de crisis, como sí lo habían hecho otras empresas con las que se pudo trabajar, como por ejemplo Alco Canale, Molto o La Colina. Lo cierto es que también hay que tener en cuenta que Arcor es un gigante y no va a estar anunciándole a nadie cuáles son los manejos que va a hacer de sus números o de su empresa. Por tanto, es un poco raro pensar de que una empresa de este calibre va a venir a plantear a los funcionarios, mira, quiero mudar mi planta. Como sí ocurrió con estas otras que son de una escala mucho menor. Incluso Alco les trabajaba a ellos el durazno. De ese nivel estamos hablando. Habían tercerizado el durazno con ellos y no tenían por qué, admiten, anunciar lo que pensaban hacer, o no tenían por qué venir con una queja, máxime teniendo en cuenta lo que ocurrió hace 2 años, cuando la situación de La Campañola generó un cruce entre la Unión Industrial Argentina y el entonces ministro de Producción, Francisco Cabrera. Adrián Kaufman Brea, en aquel momento hombre clave de Arcor y representante de la empresa en la UIA, alzó la voz contra las importaciones de latas de conserva de tomate de Brasil, y Cabrera respondió en aquel momento, dejen de llorar. Incluso después de la polémica que se levantó por esas declaraciones, cuando le fueron a preguntar a Cabrera a diferentes medios de comunicación nacional respecto de sus dichos, dijo, le volvería a decir lo mismo. Me acuerdo. No se corrigió, muy por el contrario, dijo, a ver, el que tiene que invertir, invierte sin necesidad de que le diga el gobierno. Claro. Y en tal caso, si hay una competencia que les está ajustando en el mercado, y bueno, inviertan y dejen de llorar. Es lo que dijo Cabrera en aquel momento. Lo cierto es que esto se suma a las suspensiones en Arroyito, también en San Pedro, que habían implicado a otros 100 empleados. Aquí se estima que serán unos 125 o 150 operarios los que de manera directa están relacionados a La Campañola y que podrían quedarse en la calle si es que no acceden a estas alternativas. Desde el Sindicato de la Alimentación planteaban lo siguiente. Hace 3 años que venimos con la problemática de lo que estaba pasando en La Campañola. Principalmente empezaron con un grupo de eventuales donde quedaron en la calle aproximadamente unas 300 personas. Al año siguiente, que fue el año pasado, quedaron aproximadamente 150 trabajadores más en la calle, y con el agravante de que este año se terminaron de llevar la línea de durazno, que era lo más importante que tenía en la temporada de la empresa. Imagínate, ha sido un balde de agua fría que nos ha caído a todos los trabajadores, que llevamos aproximadamente entre 30 y 35 años dentro de la empresa, que si habremos advertido al gobierno provincial, nunca nos escuchó. Nunca nos escuchó. Asimismo, hace muy poco tiempo tuvimos una audiencia con el secretario de la Secretaría de Trabajo, donde planteamos la problemática cuando se fueron los temporarios. Fuimos a la legislatura, nos escucharon en la legislatura para que llegara al gobernador. Nunca nos atendieron. Habían tratado de advertirlo, sí, o lo habían hecho en otras oportunidades. Bueno, el año pasado la empresa facturó 5.700 millones de pesos, números más, números menos, nosotros estamos redondeando.
un monto menor a los 6.300 millones que había facturado en el 2017. Una pérdida general global de más de 700 millones, es el rojo que planteó Arcor para el ejercicio 2018, y ya el año anterior, con esos 6.300 que había facturado, ya tenía casi 540 millones también en rojo. El año pasado Arcor decidió inyectarle a la campañola 1.000 millones de pesos para cancelar pasivos, pero todo esto no alcanzó. Al 30 de septiembre las deudas ascendían a 2.872 millones de pesos, de los cuales 1.800 millones eran préstamos. En 9 meses del año pasado, la empresa había facturado ya un 22% más que un año antes, pero con una pérdida neta de 400 millones. De allí que decía este hombre del sindicato, nosotros ya hace 3 años que lo venimos viendo esto, hace 3 años que venimos pidiendo audiencias con funcionarios para ver qué se puede hacer, y la compañía no ha revertido ese panorama, por tanto de allí que decidan mudarse. Decíamos que los trabajadores tienen varias opciones. Una de ellas es irse a San Luis, mantener la relación contractual. La otra es quedarse en las 3 empresas que mantiene todavía aquí, la pulpera, la fábrica de cartón y en las fincas, o recibir un 100% de la indemnización, porque no ha presentado una situación de crisis la campañola que le permita pagar el 50% de las indemnizaciones, tendría que hacerlo al 100%. No obstante ello, admiten desde el sindicato, todo está en una nebulosa. Pero todo esto es virtual, ¿no es cierto? No tenemos nada concreto, calculamos que a partir de hoy se sabrá efectivamente, ¿no es cierto?, qué es lo que le transmite la empresa a los trabajadores, cosa que nosotros vemos bastante inviable. Cada uno verá, ¿no es cierto?, dónde le ajusta, y a lo mejor hay algún compañero que tenga la suerte de poder hacerlo, trasladarse con su familia, o hacerlo solo y dejar la familia acá, pero bueno, serán los menos seguramente. Bueno, mencionabas al inicio del noticiero una reunión para tratar de encontrar una solución, Mario. Subsecretario de Industria y Comercio, Sergio Moralejo, y lo tenemos al teléfono. Sergio, buenos días. Buen día, Mario, ¿cómo estás? Bueno, ¿cuál fue la conclusión de esta reunión con los gerentes de la campañola y del grupo Arcor? La conclusión, de algún modo, en lo que usted estaba planteando, esto se da en un marco de reestructuración operativa de un gigante alimenticio como es Arcor. No estamos hablando de una empresa local que tiene dificultades, sino una compañía que, particularmente en una unidad de negocios, tenía pérdidas en repetidos años. Esto obviamente ha llevado, y esto me parece importante aclararlo, no es el traslado de la planta a San Luis, sino lo que hacen es llevar la única línea de producción que estaba utilizando por una cuestión de costos a una planta que ya tienen en San Luis, sin que haya mediado tampoco beneficios impositivos ni nada que se le parezca. Obviamente es una mala noticia, sería de necios no asumirlo como tal, pero también no es menos cierto que no se le puede pedir a una empresa que está perdiendo dinero, salvo que uno esté dispuesto a aportarlo, que sostenga algo que daña a sus accionistas o al funcionamiento normal de la empresa. Sí, estamos hablando de mucho dinero, Moralejo. Si tenemos que inyectarlo o aportarle algo de dinero, estamos hablando de mucha plata. Es muchísimo dinero. Aún así, mañana a las 9:30 de la mañana vamos a tener una reunión, vamos a invitar al sindicato con el ministro Sica, que nos hemos comunicado con él, que es ministro de Producción y de Trabajo, y por lo menos en la reunión que yo tuve con uno de los CEOs de la compañía, me manifestaron el cumplimiento no solamente de todo lo que corresponde a la tradición laboral, contractual, sino también al ofrecimiento de quedarse en el grupo, ya sea en otras empresas o el traslado a San Luis. Siempre entendiendo que no se retira la empresa Arcor de Mendoza, ya que como usted bien anticipó, mantienen la pulpera, la fábrica de cartón y tiene 4 fincas importantes, sino es esta planta por un tema básicamente operativo y logístico, ya que la planta ha quedado en el centro de una zona urbana y no tiene posibilidades de crecimiento. Entonces, definitivamente, y frente a estas pérdidas reiteradas, han levantado la línea de producción
que quedaba y la llevan a otra planta por una cuestión logística y de costos operativos. ¿Y de qué manera es la negociación, digamos, con los trabajadores para ver cuáles se van a reubicar en otras fábricas de la misma firma y cuántas van a acceder a la indemnización? No puedo hablar por terceros, no puedo hablar por los trabajadores cuáles van a acceder o no. Lo que sí vamos, obviamente, a hablar mañana con el ministro Sica, el ministro Nieri y la gente de la Subsecretaría de Trabajo es el cumplimiento de este acuerdo que la propia empresa se ha comprometido a hacer. Bueno, Moralejo, le agradecemos este contacto. Bueno, esperaremos a mañana la reunión a ver qué surge de allí. Gracias.